Primera de nuestras mesas. En esta ocasión nos acompañan para la mesa de argumentación y polarización Hubert Marot de la Universidad Autónoma de Madrid y Daniel Mejía Saldarriaga de la University of Wisconsin, eh, que espero se nos una pronto. Bien, le cedo la palabra primero a Hubert, que presentará la ponencia de argumentación polarizada. La única indicación es, tenemos contemplados unos 45 minutos para cada presentación. Eso incluye exposición y preguntas. Entonces, la sugerencia es, tómense unos 25 o 30 minutos para presentar y después daremos lugar a las preguntas. Te escuchamos, Hubert. Bueno, muy bien, muchas gracias. Procuraré hablar unos 20 o 25 minutos y agradeceré a Marc que cuando hayan pasado unos 20 minutos me avise por si acaso. En todo caso, creo que podré ajustarme al tiempo. Creo que están viendo la presentación en estos momentos. Lo primero que quiero hacer es felicitar a los organizadores y a Remar por este coloquio. La verdad es que el programa, y no lo digo por mí, obviamente, es muy interesante y también quiero felicitarles porque esta es la sexta edición del coloquio y conseguir esa continuidad no es fácil, así que felicidades y enhorabuena a los organizadores. Yo lo que voy a intentar en lo que sigue es explorar o esbozar un concepto de argumentación, o mejor, de deliberación polarizada, y como es un esbozo, pues confío en que ustedes me ayuden a perfilarlo mejor. Hablar de un concepto de deliberación polarizada supone que no me voy a ocupar o preocupar ni de las causas de la polarización, como hacen los politólogos, ni tampoco de los mecanismos que llevan a la gente a polarizarse, como hacen los psicólogos sociales, sino que más bien me voy a interesar por encontrar o sugerir indicios o criterios que ayuden a identificar la polarización en la deliberación. Este es el plan de mi charla. En primer lugar, hablaré del papel de la argumentación en la conformación de identidades sociales. Después expondré los conceptos al uso de polarización, que son los conceptos de polarización política y polarización grupal. Y como la polarización grupal es un fenómeno argumentativo, esto me dará pie a intentar caracterizar en qué consiste la deliberación polarizada. Como voy a defender que la deliberación polarizada se caracteriza por el uso sistemático de maniobras de inclusión y exclusión en el grupo deliberativo, pues lo siguiente que haré es poner ejemplos de maniobras de ese tipo. En primer lugar, algunas que se refieren al uso de los pronombres personales de primera persona en la argumentación y, finalmente, mencionando un patrón de argumentación, que es una variante de los argumentos tu quoque, que a mi juicio es muy característica y ocurre con frecuencia en las argumentaciones en contextos polarizados. Voy a hablar entonces primero de cómo las prácticas argumentativas contribuyen a la definición de identidades sociales. He defendido que en varios artículos que están aquí referidos, que las distintas prácticas argumentativas requiere que los participantes se categoricen de maneras distintas, es decir, se adscriban de maneras distintas a grupos en el sentido de que el grupo social tiene en la psicología social, es decir, una colección de individuos que se perciben a sí mismos como miembros de una misma categoría, atribuyen un valor emocional a esa definición de sí mismos y han alcanzado un cierto grado de consenso sobre la evaluación de su grupo y la pertenencia al mismo. Entonces, atendiendo al modo en que la práctica requiere que se categoricen los participantes, distingo 4 tipos de prácticas. La primera es la argumentación racional, que requiere que los participantes se categoricen en el nivel supraordenado como seres racionales o sujetos morales, reduciendo la saliencia de otras identidades subordinadas. Este sería, al menos esa es la aspiración, el caso de la argumentación filosófica. Es importante advertir que no trato de describir los hechos, sino más bien el modo en que los sujetos se representan esos hechos.
El segundo tipo de argumentación es la argumentación intergrupal, que se sitúa en el nivel endogrupo o exogrupo, para los que no estén familiarizados con esta terminología en la psicología social. El endogrupo es el grupo en el que se categoriza un individuo y como la identidad social es relativa, al identificarse con un grupo lo hace en oposición a otros grupos. Es decir, identificarse con un grupo es excluirse de otros grupos opuestos que funcionan, por tanto, como exogrupos. Entonces, en la argumentación intergrupal, los participantes deben categorizarse como miembros de grupos opuestos. El caso típico de argumentación intergrupal es la negociación. Una negociación surge de un conflicto de intereses y los que intervienen en una negociación lo hacen como miembros de uno u otro grupo y, por tanto, se categorizan en grupos diferentes. A continuación vendría la argumentación intragrupal, que requiere que los participantes se categoricen a sí mismos en la interacción como miembros del mismo grupo. En este caso, el caso típico de argumentación intragrupal es la deliberación. La deliberación surge de un problema común que requiere una decisión en la que se busca el bien común. Y hablar de un bien común supone la existencia de un grupo. Así que digamos que es necesario que quienes deliberan se identifiquen a sí mismos como miembros del mismo grupo. Y finalmente estaría el nivel más bajo, que ha aparecido en las intervenciones anteriores, que sería el de la argumentación personal o interpersonal, que es un caso de comportamiento interpersonal en el que las relaciones entre los participantes quedan determinadas por su personalidad y sus rasgos individuales, como por ejemplo sucede en una argumentación entre amigos. Una consecuencia de todo esto es que la argumentación cumple, entre otras funciones, la de conformar identidades colectivas y, en segundo lugar, que la negociación de la identidad es una parte de los intercambios argumentativos. Mediante la negociación de la identidad, los participantes llegan a acuerdos sobre quién es quién en su intercambio argumentativo. Como resultado de la negociación identitaria, se activa la identificación con un grupo y el sujeto, a partir de ese momento, piensa en sí mismo, actúa y es tratado por los demás como miembro de ese grupo. Las identidades que deben asumir los participantes determinan qué razones son atendibles, qué tipo de desacuerdos son admisibles y qué roles puede desempeñar cada participante. Este es el marco en el que sitúo mi reflexión sobre la polarización argumentativa y creo que en reconocimiento de la importancia de los distintos tipos de agencia argumentativa y las funciones identitarias de la argumentación permite justamente abordar este tipo de fenómenos, como la polarización, en la teoría de la argumentación. Pero antes de tratar de pergeñar un concepto argumentativo de polarización, voy a poner un ejemplo de lo que sigue, que está tomado de un análisis de Dima Mohamed. Lo tienen en pantalla, lo leo. El énfasis, esto se sitúa en una deliberación en el Parlamento Europeo, en el que se están discutiendo cuáles son las medidas que hay que adoptar de forma más o menos inmediata para hacer frente a la crisis migratoria de 2011 en Lampedusa, que es una isla italiana. El énfasis, escribe Dima Mohamed, en criticar a las autoridades italianas en la contribución del señor Rinaldi, el eurodiputado europeo, es interesante. Puede que su crítica en R1, lo que hizo Rinaldi fue criticar al gobierno italiano alegando que no seguía las directrices europeas, no fuera inmediatamente relevante para el debate en cuestión, a saber, las medidas inmediatas para abordar la crisis migratoria en Lampedusa. Sin embargo, la crítica reflejaba una preocupación que suelen tener los eurodiputados, a saber, la preocupación por lo que ocurre en la escena política de sus países de origen. Eso no quiere decir que las críticas a las autoridades italianas que formuló el señor Rinaldi fueran una cuestión completamente local. Las cursivas son mías. En este caso, el eurodiputado presentó las acciones criticadas como si tuvieran implicaciones que constituyeran obstáculos para el proyecto europeo. Esto ilustra lo que digo acerca de cómo las distintas prácticas argumentativas requieren que los participantes se categoricen de distintas maneras. En este caso tenemos una deliberación en el Parlamento Europeo y si tenemos una deliberación en el Parlamento Europeo se espera que los participantes actúen como parlamentarios europeos, es decir, hablen como europeos
y en ese caso hablar como miembros de subgrupos como italiano, alemán, francés o español está fuera de lugar. Sencillamente no son razones en una deliberación. Las razones que se aduzcan tienen que ver con el bien común de los europeos. Y esa es la razón por la que Rinaldi, que quiere hablar de un asunto local italiano, se ve obligado a presentarlo como algo que tiene implicaciones para el conjunto de Europa, porque de otra manera sería irrelevante. Si por el contrario no se tratara de una deliberación en el Parlamento Europeo, sino de una negociación, Rinaldi sí podría hablar como portavoz de los intereses europeos, puesto que en ese caso se espera que los participantes se categoricen en grupos diferentes, unos como italianos, otros como alemanes, etcétera, etcétera. Una vez que he aclarado un poco el marco en el que voy a hacer mi propuesta, voy a presentar los conceptos al uso de polarización, que son dos, puesto que quienes han estudiado la polarización son fundamentalmente los politólogos y los psicólogos sociales. Los politólogos se han ocupado de la polarización política, que es la división de la sociedad en dos grupos ideológicos opuestos. Hay dos criterios para medir la polarización, que son la polarización ideológica y la polarización afectiva. En el primer caso, lo que cuenta es el número de personas y la intensidad con la que se identifican con un partido, y en el segundo caso, el número de personas y la intensidad con la que sienten aversión hacia el partido opuesto. Aquí no me interesa especialmente este concepto porque no es, al menos de entrada, un fenómeno argumentativo. Lo que sí sucede, por el contrario, con la polarización grupal. La polarización grupal es la tendencia de los grupos deliberativos a adoptar posiciones más extremas que las mantenidas por término medio antes de la deliberación por la mayoría de sus miembros. En esta definición, que he tomado de un libro de Broncano y Carter, hay que destacar dos cosas. La primera es que la polarización aparece como un efecto de la deliberación y por tanto es un fenómeno argumentativo, y la segunda es que ese efecto consiste en un refuerzo de los consensos ya existentes dentro del grupo. Sin embargo, Broncano y Carter lo definen aquí como una tendencia, y el estudio, creo, de las tendencias en este sentido correspondería a la psicología, y mi idea es que la polarización se puede también aplicar al proceso deliberativo que desemboca en ese refuerzo de los acuerdos preexistentes. Pasar del estudio de las tendencias al estudio de los procesos es pasar de la psicología social a la teoría de la argumentación, es decir, como ha insistido Paula antes varias veces, al estudio de las prácticas argumentativas. Arthur Edwards, dice en un artículo que para comprender mejor la polarización y la homogeneización es necesario comprender mejor la dinámica del proceso de argumentación, y eso es precisamente lo que me propongo hacer. Así que, partiendo del concepto de polarización grupal, es un buen punto de partida, puesto que ya describe la polarización como un fenómeno argumentativo. Lo que voy a hacer es intentar estudiar ese concepto de polarización desde la teoría de la argumentación como un fenómeno argumentativo y más precisamente como un fenómeno deliberativo. Aunque Broncano y Carter, como hemos visto, definen la polarización como una tendencia en los grupos deliberativos, no definen en ningún momento qué entienden por deliberación. Así que para subsanar esta deficiencia, lo que voy a hacer es usar una conocida definición de Luis Vega Reñón, que es la que están viendo en pantalla, y dice Luis Vega: entiendo por deliberación en este contexto una interacción argumentativa entre agentes que tratan, gestionan y ponderan información, opciones y preferencias en orden a tomar de modo responsable y reflexivo una decisión o resolución práctica sobre un asunto de interés común y debatible, al menos en principio, mediante los recursos del discurso público. Por ejemplo, mediante razones comunicables y compartibles, más allá de los dominios personales o puramente profesionales de la argumentación. En la definición de Luis Vega vemos que se menciona el interés común, por ejemplo, sobre un asunto de interés común. Se trata de tomar una decisión conjunta, lo que deja claro el carácter intragrupal de la argumentación como práctica argumentativa, de la deliberación como práctica argumentativa, según dije ayer.
Pues bien, voy a defender que lo característico de la deliberación polarizada es que se basa en un mecanismo, en una división, nosotros, vosotros, ellos, y hace un uso sistemático de mecanismos de inclusión y exclusión en el grupo deliberativo para diferenciar el endogrupo deliberativo de los posibles exogrupos, acentuando diferencias intragrupales que se asocian con cualidades intelectuales o morales como la razonabilidad o la sinceridad. Dicho con un poco más de detalle, lo que mantengo es que en algunas prácticas argumentativas en la esfera pública, bueno, lo que diría es que para analizar esas prácticas complejas en la esfera pública es preciso romper un poco el esquema tradicional del orador y su audiencia, porque en esas prácticas se argumenta con alguien, que es lo que designa el pronombre nosotros, para alguien, que son el vosotros de ese intercambio argumentativo, y, esto es lo más importante quizá, contra alguien, que constituye el ellos, que define ese vosotros. Para analizar las funciones identitarias de la argumentación hay que prestar atención a quienes razonan, nosotros, para quienes razonan, es decir, para quienes presentan razones, vosotros, y para quienes no presentan razones, que es el ellos de ese intercambio argumentativo. A este respecto, tengo que precisar que ellos se refiere a dos situaciones muy distintas. Por un lado, están aquellos a quienes no se considera simplemente destinatarios potenciales de la argumentación. Por ejemplo, en el supuesto de que yo esté ahora mismo argumentando, no me estoy dirigiendo a los participantes en el reciente Congreso sobre Salud Mental que se ha celebrado en México, sencillamente no estoy hablando con ellos. Suponiendo que este fuera un contexto polarizado, que afortunadamente no lo es, el segundo sentido de ellos tiene que ver con aquellos que, siendo destinatarios potenciales, sin embargo, no pretendo convencerles con mi discurso. Entonces, si este fuera un contexto polarizado, dado que yo me autodefino como un razonista, podría dirigirme solo a otros teóricos de la argumentación razonista y excluyendo de esa manera del grupo a los teóricos de la argumentación inferencistas. La diferencia está en que los participantes en el Congreso de Salud Mental no son tenidos en cuenta en mi argumentación, son ignorados, mientras que en el supuesto que estoy poniendo, que no es el caso, los teóricos inferencistas son excluidos intencionadamente de mi discurso. Agata Komorowska ha estudiado el uso del pronombre nosotros en el discurso político como un medio para procurar que el votante se identifique con una opción política. Komorowska distingue tres formas o usos de nosotros en el discurso político: incluyente, excluyente y contrastivo. El tercero es el que nos interesará más. Con el uso excluyente, el hablante se presenta como representante o portavoz de un grupo que no incluye al auditorio ni a los posibles destinatarios. Por ejemplo, cuando el presidente del gobierno rinde cuentas de la actuación de su gobierno, nosotros se refiere al gobierno, vosotros son los oyentes, los destinatarios a los que está hablando. Y ese es un caso de nosotros excluyente. El nosotros incluyente, en principio, abarca tanto al hablante como al auditorio. De todas formas, no se puede definir un grupo sin excluir a nadie y por eso incluso el nosotros incluyente o especialmente el nosotros incluyente presupone un ellos que son excluidos de esa comunidad deliberativa. Komorowska distingue dos formas de nosotros incluyente, la contrastiva y la no contrastiva. Cuando se usa de forma contrastiva, nosotros es un medio para favorecer que los posibles destinatarios no excluidos, los que no forman parte de ellos, se categoricen en el mismo grupo que el hablante por medio del contraste con un ellos. Por tanto, el uso de un nosotros contrastivo es una maniobra de inclusión. Esto puede resultar un tanto abstracto, así que lo voy a ejemplificar en primer lugar con un texto de Jorge Richman, otro filósofo que también está en mi universidad. Es un texto
sobre sustentabilidad y desarrollo sostenible, en el que Richman mantiene que desde la Cumbre para la Tierra de Río de Janeiro de 1992, y lo cito, el concepto de desarrollo sostenible se ha visto sometido a una implacable degradación. Lo que está en cursivas es justamente una cita de ese artículo y escribe Richman. Pero cabe preguntarse, ¿se pueden seguir usando estos términos tras el proceso de trituración al que los ha sometido la cultura neoliberal dominante? Si 9 de cada 10 consejeros delegados creen en la sostenibilidad, está claro que nosotros tendremos que creer en otra cosa. Y más aún si reparamos en que estadísticamente varios de esos 9 jefazos empresariales serán los mismos que luego financiarán las tesis negacionistas respecto al cambio climático para mejor proteger sus fuentes de negocios. Este es un ejemplo claro de nosotros contrastivo. En nosotros reparamos, de Richman está formado por él y sus lectores, y excluye aún ellos, que en este caso está formado por los consejeros delegados, y en general por los neoliberales dominantes. No solo se trata de que Richman no hable con ellos, no se dirija a ellos, sino que rechaza directamente considerar sus razones. Tendremos que creer en otra cosa, dice. Y además les acusa de bajeza moral e intereses bastardos. Podríamos decir que desde la perspectiva del grupo deliberativo de Richman, los consejeros no tienen razones, sino solo intereses. Esa idea de que aquellos a quienes excluimos del grupo deliberativo no tienen razones, sino solo intereses, aparece de hecho con cierta frecuencia en contextos polarizados, y ahora les voy a mostrar un ejemplo distinto, que es un artículo de opinión en un periódico, el periódico El Mundo, de Félix Ovejero, en el que está comentando el proyecto actual del presidente del gobierno, o del partido del gobierno en general, de una ley de amnistía para los que se estuvieron involucrados en los sucesos relacionados con el referéndum ilegal de independencia de Cataluña en 2017. Ovejero se posiciona en contra, pero lo que me interesa fundamentalmente es que volvemos a encontrar algo que habíamos visto en el texto de Richman. La idea de que los que están excluidos y no participan del grupo deliberativo en el que interviene Ovejero, no tienen razones, sino solo intereses. Escribe Ovejero: la razón fundamental para defender la amnistía no es una razón. El argumento común, la pacificación, ha quedado definitivamente desmentido por los únicos autorizados a hacerlo de manera concluyente, sus beneficiarios. No se arrepienten de sus delitos y volverán a intentarlos. El debate está tan zanjado que ya nadie lo invoca. Apenas decorado con la cháchara de la mayoría de progreso, ya circula la verdadera razón: seguir al mando. Los intereses de Sánchez. Y los intereses no son razones, al menos razones morales. Esta frase que he subrayado es la que me interesa, porque obviamente los intereses sí son razones en el discurso práctico. Así que mantenerse en el poder es una razón para lo que llama aquí Ovejero la mayoría de progreso. Lo que supongo que quiere decir Ovejero más bien es que no es una razón para él, que se excluye de ese grupo, que no forma parte de la mayoría de progreso. Entonces, conservar el poder es una razón para hacer ciertas cosas para quienes se identifican con ese grupo, la mayoría de progreso, pero no lo es por los demás. En ese sentido, no es una razón compartible, digamos, y solo se puede manejar en un foro formado por, la mayoría de progreso. Esto ha pretendido ser un rasgo que caracteriza la argumentación polarizada, que son estas maniobras de inclusión y exclusión para configurar el espacio deliberativo, que tiene que ver con el uso de pronombres de primera persona. Y ahora, para terminar, lo que vamos a ver es un patrón argumentativo que ocurre con bastante frecuencia en contextos polarizados y que es una variante de los argumentos tu quoque. Y que usarlo comporta una maniobra de exclusión, comporta excluir a alguien del grupo deliberativo. Voy a poner un ejemplo imaginado, aunque espero que todos sean capaces de pensar ejemplos reales que se ajustan al mismo patrón, porque ya digo que es muy frecuente, y después quizá pueda mostrar un ejemplo real. El ejemplo
imaginario es, el partido unitarista nos hace a los posibilistas pactar con el partido de la diferencia, cuando ellos han pactado con el partido terribilista. El hablante, que se identifica a sí mismo como posibilista, parece o establece una analogía entre el pacto posibilistas diferencialistas y el pacto unitaristas terribilistas. Si ambos pactos son análogos, en buena lógica, la calificación que merezca uno de ellos se aplicará igualmente al otro. Sin embargo, eso lleva a una especie de dilema destructivo, porque si el pacto unitaristas-terribilistas fuera ilegítimo, el hablante, que recuérdese se identifica como posibilista, estaría reconociendo que el pacto posibilistas-diferencialistas es igualmente ilegítimo. Si por el contrario el pacto posibilistas diferencialistas fuera legítimo, el posibilista que argumenta estaría admitiendo que también lo fue el pacto de sus oponentes con los terribilistas. Pero presumiblemente el hablante posibilista ni está reprobando la conducta de los suyos, ni está aprobando la conducta de los otros. Lo que está haciendo es una crítica dialéctica y no una crítica lógica a un argumento previo de sus oponentes unitaristas. Los unitaristas podrían haber argumentado, por ejemplo, que los diferencialistas con los que están pactando los posibilistas están a favor de algo totalmente inaceptable. El posibilista contraargumenta entonces, con este argumento que acabamos de ver, que el pacto previo de los unitaristas les impide juzgar el pacto de los posibilistas y diferencialistas y así les excluye del grupo deliberativo. Su contraargumento, por consiguiente, es una maniobra de exclusión que trata de mostrar que las razones de los unitaristas no son compatibles por la comunidad formada por el hablante y aquellos con los que argumenta, el hablante, aquellos con los que argumenta y aquellos para quienes argumenta. Recuerden la distinción anterior entre razones o intereses. Para concluir, aunque no lo voy a leer, este es un ejemplo real del tu quo que he mencionado en un contexto, en el contexto del deporte profesional, que obviamente es un contexto bastante polarizado. Y resumo en síntesis en qué consiste el argumento. Está publicado, esto es importante, en un periódico de Valencia. Entonces, en este periódico de Valencia se refleja la opinión de los seguidores del Valencia, que se sienten agraviados porque, debido a los insultos recibidos por Vinicius, un jugador del Real Madrid, en un partido celebrado en Valencia, rápidamente los responsables impusieron una severa sanción al Valencia Club de Fútbol. Y lo que argumentan básicamente es que Vinicius Junior también fue insultado, también recibió insultos racistas en un partido con el Valladolid y que el Valladolid no ha sido sancionado por el momento. Cuando uno ve el argumento se pregunta, ¿pero qué es lo que está reclamando? ¿Está reclamando una sanción severa para el Valladolid? ¿Está reclamando que no se sancionen los insultos racistas en el caso del Valencia? Creo que no está reclamando ninguna de las dos cosas, que lo que está diciendo simplemente es que la actuación de los jueces les impide juzgar la actuación del Valencia. Y por tanto sería un caso del tu quoque de exclusión que hemos visto hace un momento. Esto es la bibliografía a la que me he referido y nada más. Muchas gracias por su atención. Voy a dejar de compartir la pantalla para que podamos verlos. Muchas gracias. No sé si...
¿Me oyen? Bueno, bueno, Sí, bueno, ¿sí se no sé escucha? qué. Lo que pasa es que nosotros no hemos oído lo que se ha dicho en la sala, Ah, vale, es que de repente porque todo está son en ellos silencio. los que tienen apagado su Ah, vale. Marc. Tenéis que... Creí que había ofendido gravemente a los organizadores. No, ahorita estoy buscando a ver si está Mark, porque no lo veo. Este, pero yo creo que podríamos bien continuar y pues recibir, ¿no? Algunos comentarios, algunas preguntas, o ya que ¿Ya nos se escucha? indiquen. Que nos indiquen si, si la pregunta será, o si el espacio para preguntas será Eh, Hay una pregunta de José de al Teresa. final de la mesa. Pero bueno, yo creo que podemos dar el espacio a la pregunta para permitir también que se retomen ahí los goles. Adelante, doctor José de Teresa. Sí, gracias. No sé si me oyen, ¿sí? Bueno, bueno, me resulta muy interesante. Gracias. La distinción pertinente que se hace entre la audiencia y el destinatario, ¿no? ujú, Y ver los intentos de maniobra, de maniobras de exclusión. Eso en sí mismo es llamativo, ¿no? Me parece, hay un contraste con la argumentación científica, digamos, en principio, por lo menos, de intención. Yo creo que Perelman tenía razón en que, por lo menos en el contexto científico, tratamos de apelar a una audiencia, a un auditorio universal, ujú, que además va a tener el papel de árbitro y de crítico potencial, es de la apertura total. Y aquí en realidad, digamos, cuando vamos a los usos de la argumentación en comunidades concretas, vemos que se trata justo de alejarse de este ideal de la apertura universal de la argumentación. Eso en sí mismo ya me parece muy digno de nota, ¿no? Y creo que el análisis, desde luego, es pertinente, porque en efecto se produce esto. Estamos inundados, digamos, de argumentaciones polarizadas por todos lados, ¿no? Este, eh, y tal vez, perdón, vuelvo a insistir digamos, lo que podría servir como una estrategia general muy vaga, digamos, pero en fin, una orientación general para tratar de romper esta polarización, ¿no? Y bueno, desde luego lo primero que se me ocurre es intentar eh, argumentar a partir de cosas que el destinatario de la argumentación, que finalmente es el auditorio que incluye también al interlocutor, ¿no? Desde luego. Eh, bueno, aquellos que estén interesados en esa discusión, digamos, argumentar ante ellos, procurando ujú, hacerlo de manera ex concessis, es decir, partiendo de las mismas ideas que tenemos en común, ¿no? Y no necesariamente que tenemos en común, sino que por lo menos tienen los destinatarios intentando mostrar
en el caso de que nosotros no las compartamos, cómo las ideas del destinatario en realidad están condenadas a lo que el propio destinatario o la propia audiencia, el propio auditorio consideraría un fracaso, ¿no? A partir de su propio juicio, lo que ustedes están proponiendo es, por ejemplo, la destrucción de la humanidad. Claro, aquí hay el sobreentendido de que no hay, o no son predominantes los suicidas y los partidarios del Armagedón, digamos, en el auditorio, pero eh, eso creo que es una conjetura bastante plausible, por lo menos como suficiente para orientar la argumentación. Sería eso. Muchas gracias. Bueno, de momento es minoritario, pero no sé en el futuro. Solo un par de cosas. Me parece muy pertinente lo que ha dicho el Auditorio Universal de Perelman. Efectivamente, la argumentación científica sería un ejemplo de lo que yo he llamado argumentación racional, porque se dirige a todos los seres racionales, pero soy un poco más pesimista con los otros niveles de exclusión por lo siguiente. Quien excluye de la comunidad deliberativa a otros lo hace, como veíamos en los ejemplos que he puesto, porque no les considera razonables. Veíamos que Richman consideraba que los consejeros y los neoliberales no son razonables, no atienden a razones, por tanto merece la pena hablar con ellos. Y veíamos que Ovejero consideraba que los partidarios de Sánchez tampoco son razonables y tienen intereses, pero no razones. Y eso es lo que justifica su exclusión. Y a ese respecto, recordar que el Auditorio Universal, dice Perelman y Olbrecht Títeka, es una construcción del orador. Y el Auditorio Universal siempre es el conjunto de personas razonables. La diferencia está en qué consideramos personas razonables. Por lo demás, de acuerdo con lo que ha dicho el doctor de Teresa. Muchas gracias. Creo que Natalia quiere intervenir. Sí, buenos días a todos. Buenas tardes, Hubert. Sí seguí la transmisión, pero en Facebook. Muchas gracias. Por fin encontré donde me escuchaban. Felicidades por tu charla y por pues tocar tan importante tema. Pues porque es un tipo de argumentación que se está empleando mucho desde este sexenio en el contexto político nacional. Yo te quería preguntar dos cosas. Primero, sobre tu clasificación, me parece que no, digamos, no sería como una clasificación propia, ya que no genera alternativas exhaustivas y excluyentes, pues me parece que una argumentación racional podría ser también intergrupal o grupal. O sea, creo que la primera categoría tiene que ver con la aproximación a la argumentación y las últimas con su relación o pertenencia a un grupo, las tres últimas. Ahora tú dices, esta clasificación en sí es por el tipo de agencia requerida. Entonces, bueno, me gustaría que explicaras por ahí cómo es que las clasificas en función de la agencia y si estas categorías no son como, no podrían ocuparse por la misma argumentación. O sea, que si no son esas cuatro categorías excluyentes. Y mi segunda pregunta es, para la caracterización de la argumentación polarizada, eh, según vi, me parece que no se hace referencia a grupos identitarios y eso puede explicar la polarización, pero me llama la atención que no se hace referencia a un contexto argumentativo más general. Por ejemplo, el contexto argumentativo nacional este año, desde hace 5 años, es diferente, ¿o no?, al de hace 6 años. Es un contexto general en el que entra, pues, el presidente, por decirlo, entonces marca bastante la agenda y me parece que eh, la argumentación polarizada necesitaría hacer referencia a también la situación externa. eh, Ujú.
o no sé si tú consideras que no. Es una pregunta genuina. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por las dos preguntas, Natalia. Un gusto poder hablar, aunque sea así. Eh, y con respecto a las dos preguntas, bueno, con respecto a la clasificación advertí que no pretendía describir ninguna realidad objetiva, sino más bien el modo en el que los participantes se perciben a sí mismos. Evidentemente, los científicos no hablan con todo el mundo, hablan con otros científicos, los demás probablemente no les entendamos. En ese sentido, también podríamos adscribirles a un grupo, es decir, cuando habla ahí, habla como físico, si es el caso, ¿no? En el caso de los otros, bueno, esto tiene que ver con los niveles de categorización que reconoce la psicología social. Está el nivel superordenado, que es el que yo he llamado racional, el nivel endogrupo más, que es la argumentación intra e intergrupal, y luego el nivel personal, que es el más bajo, relaciones familiares, amistad, etcétera. Entonces, funciona de esa manera, tiene que ver con cómo se perciben a sí mismos, pero realmente, a ver, uno siempre actúa en la vida social como miembro de algún grupo y por tanto acepto que en la categoría más alta y en la más baja uno no deja de pertenecer a un grupo por ello. La cuestión más bien tiene que ver con qué se consideren razones en ese contexto, porque las razones, a diferencia de las inferencias, siempre son razones para alguien. Entonces lo que veíamos es que había razones que eran para unos, pero no eran atendibles en ese foro. Con respecto al contexto, la importancia del contexto, a ver, estoy de acuerdo contigo en que si queremos estudiar la argumentación polarizada o la polarización argumentativa, tenemos que tener en cuenta el contexto, pero advertí al principio que los psicólogos sociales ya se ocupan de los mecanismos, porque, a ver, el concepto de polarización grupal ya es argumentativo, puesto que se define como un efecto en los grupos deliberativos. Y los mecanismos que llevan a ello es lo que estudia la psicología social. Y las causas de la polarización las estudian los politólogos. De manera que como eso ya lo hacen ellos, yo lo único que pretendía, pero eso no quiere decir que sea en exclusión a esto, sino como complemento de esto, es encontrar criterios que me permitan reconocer una argumentación polarizada. Evidentemente, la polarización no se produce en el vacío, se produce en una sociedad que está políticamente polarizada, ¿no? Y luego hay ciertos mecanismos que han estudiado los psicólogos sociales. Yo más bien quiero encontrar muestras, indicios o cosas que me permitan decir, aquí tenemos una argumentación polarizada. Y precisamente, lo mencionó Natalia al principio, lo estuve contrastando con algunos ejemplos mexicanos, porque sí, hay muchas discusiones polarizadas en México. Yo miré, por ejemplo, las de la nueva escuela mexicana, que es un caso de bastante polarización, para ver si funcionaban o no esos mecanismos. El Tren Maya también es otro ejemplo de ese tipo. Así que estoy de acuerdo con ella en la importancia del contexto, pero digamos que yo pretendí ocuparme solo de un aspecto particular. Gracias. Gracias. Sí, es que hay una situación polarizada económicamente desde hace muchos años. Muchas gracias, Hubert. Eso es cosa de los politólogos. Sí, 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 por supuesto. Perdón, solo consulta, ¿ya nos escuchan? Sí, ahora sí. Excelente, una disculpa. Bueno, el doctor Gerardo quiere hacer una pregunta. ¿Ya no me registré? Si no, bueno, por acá Mario Gensolen tiene una pregunta. Perdón, no, Hubert, es que perdón. no, ya. No, tenía apagado mi micrófono, perdón. No, Hubert, yo tenía algunas, diríamos, ideas al respecto que tienen que ver con lo que tú estás planteando. Una era, bueno, que esta definición de Luis Vega, para empezar, pues a mí me parece que es más bien utópica, digamos, en ámbitos deliberativos parlamentarios. Esto sabemos muy bien que las decisiones que se toman en los parlamentos, pues realmente están tomadas de antemano. Ahí solamente se llega a legitimar
ciertas propuestas que ya se tienen decididas en los grupos parlamentarios. Esto diríamos por una parte. Luego, por otra parte, que la polarización pues es inherente también en ese mismo ámbito y también en el de los grupos, que es el que tú analizas en particular. Pero sobre todo en el ámbito parlamentario, bueno, pues la polarización es algo pues completamente natural. Solamente podríamos hablar de grado. Siempre hay acusaciones, no sé, un poco moralistas de la polarización. Bueno, pues ¿dónde estamos? No estamos en el reino de los cielos. Eso es absolutamente normal a mi juicio. Entonces, bueno, yo digo que solamente sería una cuestión de grado. Y por último, la última parte que me pareció sumamente interesante del Tucuoque, eh, eh, que yo sin embargo no sin embargo, yo lo vinculo con esta clasificación que se hacía en la antigüedad de de los estados de la causa, status causa, y en este caso de los asístata, que no tienen fundamento, en donde, por ejemplo, eh, el, eh, el marido se engaña a su mujer y se mete a a un hotel, pero también la mujer engaña al marido y se mete en el hotel que está enfrente y salen al mismo tiempo y se encuentran. Es decir, ahí no tiene fundamento, es una forma sin sustento. De tal manera que esas cosas, diríamos, no se discuten incluso en la retórica antigua. Yo no sé si esto último te parece, si tú lo has visto, que está bien, o bien podrías hacerme alguna aclaración al respecto. Te agradezco Bueno, muchísimo. no. Realmente importante lo que estás planteando. Yo veía, en principio diríamos, pero en el ámbito parlamentario, que los grupos se pueden dividir de manera diferente. Por ejemplo, ellos en realidad son los mismos vosotros, ustedes, ¿no? Con quienes está debatiendo en un parlamento. Esto, diríamos, sería una cuestión más bien accesoria. Te agradezco mucho. Bueno, muchas gracias, Gerardo, por las preguntas. Brevemente, porque creo que vamos un poco mal de tiempo, yo diría precisamente que en el Parlamento en general no se delibera, en el sentido de Luis Vega. Ni siquiera se negocia, porque ya se ha negociado antes. Entonces se escenifica con otros propósitos. Y de hecho, el que sube a la tribuna realmente no está hablando con su oponente político, sino más bien con el público para lograr su favor o su apoyo, ¿no? Bueno, con respecto a la definición de Vega, hay que efectivamente puntualizar que Vega piensa sobre todo en la microdeliberación, en cosas, por ejemplo, como las consensus conferences o los juicios ciudadanos o grupos pequeños de deliberación interpersonal. Así que probablemente, y eso lo discutí con él, probablemente su definición, cuando pensamos en una argumentación, digamos, macrodeliberación, pues no hace justicia a los detalles. Con respecto al tucuoque, claro, yo he dicho que lo que yo mencionaba era una variedad del tucuoque, porque quizá la primera en la que pensamos tiene que ver con un grado, con una cuestión, digamos, de inconsistencia en el comportamiento, ¿no? No me puedes reprochar esto porque tú haces lo mismo. Bueno, eso es el ejemplo más típico de tucuoque, pero yo pensaba más bien en otros análisis del tucuoque, por ejemplo, en derecho internacional, en el que se considera que es una apelación a la ecuanimidad, que es un análisis más raro del Tucuo, que desde luego no es el clásico. Y de hecho dudé en llamar a esto una variedad del tucuoque, porque me parecía que se podía prestar a confusión por esto que ha señalado Gerardo, ¿no? Que el concepto, yo diría, no solo clásico, sino predominante es este de la inconsistencia, ¿no? Y por eso he dicho que era una especie, pero probablemente haría mejor en buscarle otro nombre menos engañoso, pero en latín viste mucho, así que no se me ha ocurrido ninguno mejor.
Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a la presentación de Daniel Mejía Saldarriaga. Él nos va a hablar acerca de neutralidad en la argumentación política. Hola, ¿me escuchan ahí? Ok, Sí. denme un segundo, les comparto por aquí. Ok, ahí pueden ver. Sí, Sí, se ve ok, correctamente, Daniel. bien. Vale, perfecto. Bien, buenas tardes entonces a todos y a todas. Mi nombre es Daniel Mejía, yo soy estudiante del doctorado en estudios de la argumentación de la Universidad de Windsor. Y bueno, mi ponencia se titula pues Neutralidad en la argumentación política. Lo que quiero hacer aquí en este ratico es algo muy exploratorio eh, que intenta relacionar o contrastar dos formas de entender la neutralidad en la argumentación política. En particular, lo que quisiera contrastar es, por un lado, las críticas al ideal de la argumentación política en la democracia deliberativa con definiciones neutras, veremos en qué sentido neutras, de conceptos políticos eh, para el uso de la teoría de la argumentación, como lo son extremismo, propaganda y populismo. Me parece interesante hacer este contraste porque estoy de acuerdo con ambas reflexiones y en algún sentido son contradictorias. En algún sentido es contradictorio negar o rechazar este ideal de neutralidad en el discurso público, pero por otro lado creo que teóricamente para los usos de la teoría de la argumentación o más bien para el uso de análisis argumentativo me parece interesante pensar de manera neutra estos conceptos políticos. Entonces, bien, empiezo por un lado con las críticas al ideal de la democracia deliberativa. Quisiera repasar dos críticas, una un poco más viejita de George Lakoff, eh, como resultado de sus investigaciones en lingüística cognitiva en los 90s en Estados Unidos, y otra un poquito más reciente desde la filosofía del lenguaje sobre el lenguaje político de David Beaver y Jason Stanley de este año. Entonces, bueno, son dos críticas que cada una en algún sentido están queriendo, digamos, criticar la misma cosa con razones distintas, veremos también, hablando sobre todo en el contexto norteamericano, en el contexto estadounidense, pero creo que son críticas que de todas maneras son interesantes y creo que nos dan una, digamos, nos sirven para pensar las arenas políticas de otros lugares distintos a los Estados Unidos. Entonces, bien, por un lado, Lakoff en política moral presenta distintas tesis. No voy a entrar, digamos, a mirar las tesis en detalle, sino solo una, la última. Entonces, la primera tesis que defiende Lakoff es la tesis de que las medidas políticas, las políticas que se presentan en el debate público estadounidense se derivan de moralidades basadas en la familia. Por un lado, los progresistas tienen una moralidad basada en un padre protector, mientras que los conservadores tienen una moralidad basada en un padre que es estricto, pero ambos están pensando en la misma metáfora. La nación es algo así como una familia y los políticos, los presidentes, son padres, que tienen una moralidad más estricta, más protectora. En segundo lugar, esas moralidades basadas en la familia se construyen en gran medida a partir de metáforas conceptuales que son inconscientes. Conscientemente, el público norteamericano, tiene ya esta metáfora y reacciona de acuerdo a ella de ciertas maneras. En tercer lugar,
para entender estas posiciones políticas hay que comprender cómo encajan estas posiciones en las moralidades, en estas moralidades basadas en la familia. Y finalmente, no existen conceptos neutros ni un lenguaje neutro para expresar las posiciones políticas dentro de un contexto moral. Es en esta última tesis, que es una tesis que está, digamos, defendida implícitamente digamos, en el recorrido del libro, pero que solo la expresa la COF al final en un epílogo. Me parece interesante porque la expresa a la manera de diagnóstico, es decir, a pesar de que esta investigación muestra que es difícil hablar de conceptos neutros y el lenguaje neutro en la política estadounidense, a pesar de eso, el diagnóstico es que el discurso público, en la medida en que tiene este ideal de neutralidad que viene del liberalismo y que viene de la tradición ilustrada, asume digamos, este ideal, y eso es precisamente parte del problema en el discurso político estadounidense. Entonces, lo que él está diciendo es que estas tesis, y en particular la última, pero como les digo, estas 4 tesis están, digamos, son las tesis principales de su obra, son inconsistentes con la discusión pública en Estados Unidos. Le parece que tanto el modelo deliberativo de debate, el modelo de discurso y de debate democrático, el liberalismo, como los medios de comunicación y la cobertura que hacen acerca de los hechos en Estados Unidos, como el concepto mismo de debate político que se tiene, asumen cosas que son falsas. Entonces él menciona varias suposiciones que a él le parece que son falsas a la luz de sus teorías, suposiciones como que los conceptos son literales y no partidistas, que el uso del lenguaje es neutro y las palabras no son más que etiquetas arbitrarias para ideas literales, que las cuestiones políticas pueden aislarse de la matriz moral en la que están insertas, que todo tipo de audiencia comparte el mismo sistema conceptual, el mismo tipo de moralidad, que es lo que está, digamos, debajo de las posiciones políticas, que además de eso los debatientes también comparten este mismo espacio conceptual y sistema conceptual, que siempre es posible contar una historia o presentar una narración en términos neutrales, que el mero uso del lenguaje no puede poner en desventaja a ningún interlocutor, que todas las discusiones políticas están orientadas a temas concretos y son moralmente neutrales, y que las metáforas con las cuales expresamos las posiciones políticas no son sino cuestiones de palabras y retórica, o que, digamos, enturbian las cuestiones políticas reales o enturbian las razones que deberíamos considerar a favor o en contra de políticas particulares. Todas estas suposiciones que están aquí listadas a la COF a la luz de sus resultados les parece que son falsas, y que sin embargo son todas suposiciones que hacen parte de este modelo democrático modelo de debate democrático del liberalismo que viene pues también de la Ilustración. De una manera un poco parecida, Bieber y Stanley presentan el ideal de neutralidad así. Ellos dicen, ese ideal se expresa como una idea de democracia en particular, la idea de democracia deliberativa. La democracia se concibe como un espacio de razones deliberativas neutrales. En dicho espacio, los participantes en una discusión se centran únicamente en intercambiar razones, dado que el espacio neutral está desprovisto de perspectivas sesgadas, y al estar desprovisto de este tipo de perspectivas, pues el mejor argumento gana. Otra forma de expresarlo es que un verdadero espacio democrático de razones no incluye discursos cuya función sea resonar en una audiencia por medios distintos a la presentación de razones. Claro, ya, digamos, ahí tendremos que ver qué quiere decir razones aquí. Y lo que ellos están, digamos, queriendo mostrar es que no hay algo así como razones neutras, y entonces, además de eso, ellos dicen, podemos imaginar fácilmente que el ideal liberal de democracia discursiva es una especie de discurso neutral, directo, que carece de perspectiva y es totalmente transparente. Entonces, digamos, esta misma idea que la COF expresa como ideas literales, ellos lo están entendiendo como ideas directas o ideas transparentes. En inglés, straight talk, hablar directamente acerca de las cuestiones y no, vamos a confundir con otras cosas como historias, como
metáforas, cosas por el estilo. La crítica entonces que ellos hacen a esta forma de entender la democracia es la siguiente: a ellos les parece que este ideal es incoherente porque la emisión de palabras está inevitablemente ligada a prácticas discursivas que sitúan a los hablantes en historias y roles sociales particulares por medio de las palabras que utilizábamos, no solo, digamos, estábamos afirmando cosas acerca del mundo, sino que además estábamos, como bien lo mostró Hubert, diciendo quiénes somos, cómo nos diferenciamos de otras personas, cómo nos diferenciamos de otros grupos sociales. No solo estamos haciendo eso, sino que además también estamos atacando otros grupos sociales. Entonces, en esa medida, bueno, es incoherente tener un ideal de neutralidad, pero además de eso, para ellos es epistemológicamente problemático porque sugiere que es posible evitar efectos comunicativos que para ellos son completamente inevitables en las prácticas discursivas, y es por tanto un ideal que oculta la realidad, es un ideal peligroso. Además de eso, y de manera parecida a la COF, nos dicen, bueno, las perspectivas sociales que estamos expresando en el debate público se transmiten a menudo de forma narrativa o con respecto a marcos narrativos que tenemos de fondo, cosas como esta idea de que la nación es una familia, por ejemplo, es un marco de estos de fondo. Y entonces, bien, ellos dicen si el concepto de narración neutra tiene algún sentido, pues dudamos de que una narración neutra sea en ningún sentido buena. Y concluyen entonces de que para que la noción de neutralidad sea coherente, pues debe ser una noción bastante limitada de manera práctica, es decir, podría aplicarse como mucho a un subconjunto de movimientos en los debates, a esos tipos de movimientos en los debates en los cuales estamos intentando ser muy asertivos y describir el mundo tal y como parece que es. Entonces, digamos, en aras de tener una forma, digamos, no solo un ecosistema de medios y un tipo de debate político pues un poco más real a lo que realmente es decir, un debate no solo moral, sino que se expresa por medio de distintos usos del lenguaje. Estos autores están, digamos, criticando ese ideal de neutralidad. Comparten entonces las críticas al modelo de discusión política como un intercambio neutral de razones neutrales, orientado a cuestiones políticas concretas, en el que no hay un lugar real para la retórica política, es decir, la retórica política se entiende aquí como algo que distrae de las razones, y comparten también pues, las críticas a cualquier concepción neutral y asertórica del lenguaje político, en parte por su base moral en el caso de la COF, pero en parte, y esto sí lo comparten ambos, por el aspecto narrativo que muchas veces estas perspectivas sociales dentro del discurso político adquieren. Estas críticas a mí me parecen interesantes, me parecen aceptables. Yo creo que el modelo deliberativo no deberíamos criticar esta idea de que la democracia se entiende como un espacio neutro de razones. Evidentemente no es algo así. Y sin embargo, me parece que la forma en la que distintos autores recientemente en la teoría de la argumentación están pensando acerca de estos conceptos, extremismo, populismo y propaganda, en otro sentido de neutralidad, también son interesantes y nos permiten, entre otras cosas, algo que también nos permiten estas críticas, y es rehabilitar la retórica política. Entonces, bien, si entramos con extremismo, vemos pues que las definiciones usuales de extremismo en el discurso político son definiciones que apuntan a el extremismo como algo violento, antidemocrático, malo, negativo. Digamos, el gobierno estadounidense siempre ha mantenido, en línea con otros autores, esta confusión o esta equiparación entre extremismo y terrorismo. Ha habido críticas incluso a la forma en la que el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos confunden extremismo violento con terrorismo, incluso recientemente en el gobierno de Biden. Entonces, digamos, ahí está tendencia un poco relacionada con la diplomacia internacional
a usar estos dos términos de la misma manera, extremismo y terrorismo. Hay otras aproximaciones al término de extremismo que no necesariamente confunden o equiparan terrorismo con extremismo, pero de todas maneras sigue teniendo pues este sabor negativo, esta actitud negativa. Entonces, por ejemplo, Amy Goodman dice: la retórica extremista es un peligro para la democracia constitucional, tiende al pensamiento unívoco, a la expresión apasionada de certeza, a la falta de debate público. Una manera parecida a la que Perelman y Olbrecht Seteca hablan de un fanático, alguien que no está dentro del debate público, que no está dispuesto a considerar razones en contra de sus posiciones. Y por otro lado, Kassam, a pesar de que distingue distintas formas de extremismo que en principio no se relacionan con el terrorismo, él habla de extremismo metódico, ideológico y psicológico. Aún así, el verdadero extremista pues es un dogmático con respecto a una ideología extremista que no está dispuesto a discutir nada, y pues por supuesto, si uno mira los ejemplos se da cuenta de que de todas maneras siguen siendo ejemplos pues precisamente de terrorismo, los que mejor ejemplifican esta definición de extremismo, que en principio no se equipara o no se confunde con la de terrorismo. Vamos, a pesar de estas definiciones de extremismo usuales, negativas, dentro de la discusión política y dentro de la teoría política también, por parte de un proyecto que hemos estado trabajando hace algún tiempo aquí en la Universidad de Windsor, con la supervisión de Chris Tyndall, hemos pensado en una definición un poco más amplia de ese término. Definimos extremismo como una posición de naturaleza radical que pretende cambiar o desafiar un statu quo, que puede ser defendida por individuos o por grupos, se refiere a temas políticos o no políticos necesariamente, puede tener expresiones tanto positivas como negativas y se sostiene de una manera pues decidida. En este caso, entonces, estamos ampliando la definición de extremismo, pero también estamos queriendo incluir un extremismo civil o cívico, un extremismo, digamos, positivo, en términos de Teresa Bellan, que subraya, digamos, esta disposición a confrontar posiciones distintas, y aquí estamos queriendo analizar también asuntos como movilizaciones sociales. Por ejemplo, la lucha contra el racismo de Martin Luther King Jr. es un ejemplo de extremismo civil, y él mismo está mostrando esto, él mismo está diciendo: sí, somos extremistas, pero respecto a una causa justa, digamos. Y en este caso, digamos, queremos ampliar el extremismo de esa manera, incluyendo, diciendo: esto no es necesariamente algo negativo, como sí lo es el terrorismo, no es necesariamente tampoco ligado al fundamentalismo religioso, que a veces se liga ahí, y tampoco es necesariamente algo político. Podemos ser extremistas con respecto a otros asuntos, como por ejemplo a nuestra ética personal, a la forma en la que nos educamos, a la forma en la que educamos a nuestros hijos, bueno, a otro tipo de asuntos que en algún sentido son políticos, pero no necesariamente. También podría haber extremismo dentro de otras prácticas no políticas, más teóricas, dentro de la ciencia, dentro de la filosofía, asuntos por el estilo. Tenemos además, quisiera conversar de una manera parecida con esta definición de propaganda que hace Catarina Dotil Noves. Ella está queriendo, de la mano de otros también, rechazar una tendencia al irracionalismo dentro de la teoría y la definición de la propaganda. Normalmente pues se considera que el discurso propagandístico se basa en la mentira y el engaño, en el objetivo de manipular emocionalmente a las masas en beneficio exclusivo del propagandista. Sin embargo, para ella, la idea de que solo algunos tipos de argumentos racionales son permisibles en las democracias deliberativas y que el discurso propagandístico es antitético a los ideales democráticos,
pues debería ser revisada porque podemos también reconocer que hay instancias de propaganda, discursos propagandísticos que no son necesariamente negativos, aun cuando sí son, digamos, retóricos, no necesariamente buscan, digamos, sobrepasar las capacidades racionales que normalmente tienen, que tendría una audiencia. ¿A ella le parece entonces que particularse un sentido neutro de propaganda que permita la posibilidad de al menos algunos casos buenos o permisibles de propaganda, lo que implica unos estándares, digamos, más matizados y realistas del discurso democrático? Y es interesante porque en este mismo caso, digamos, al querer incluir asuntos positivos dentro de la propaganda y mostrar, digamos, más matizadamente y más realistamente el discurso democrático, pues Dutil-Noves, creo yo, está haciendo algo muy parecido a lo que la misma crítica a la neutralidad hace, que es oscurecer, digamos, perdón, esclarecer la realidad del discurso político en un sentido no neutro. La imagen tradicional que tenemos de propaganda, ella la resume de las siguientes maneras. Dice, bueno, la caracterización que hace Platón acerca de la retórica anticipa en gran parte lo que ahora se asocia comúnmente con la propaganda, un tipo de discurso seductor, sugestivo, pero sin embargo engañoso. Pertenece a la persuasión entendida como una suerte de método no racional. Por supuesto, podemos discutir y hay una discusión grande no acabada acerca de esta distinción entre persuasión y convicción, como no solo estados en los cuales la audiencia puede estar, sino además métodos por medio de los cuales el argumentador o el orador puede intentar convencer o puede intentar buscar la adhesión de la audiencia. Es algo que elude a la razón, distrayendo a la audiencia de las razones que deberían tener en cuenta. Y finalmente es algo que incluye a las emociones como un componente, digamos, coercitivo. En contra de eso, Dutil-Noves está pensando en la propaganda en términos más neutros, como un mensaje utilizado con la intención de persuadir a un grupo socialmente significativo de personas en nombre de una institución o organización o causa política, y presenta algunos ejemplos de propaganda legítima, como el cuadro Guernica de Picasso, destinado a concienciar sobre los horrores de la Guerra Civil Española, las canciones de protesta o incluso la pornografía feminista que busca promover visiones igualitarias sobre el género y la sexualidad. Y bien, para terminar con estas definiciones, me voy a pasar aquí rápidamente los criterios de legitimidad que ella ofrece y quiero terminar conversando sobre el concepto de populismo. Aquí Christian Koch y Lisa Billotsen están definiendo el populismo como un atributo esencial de la retórica política. Y esta idea coincide con la idea de muchos otros que sostienen que el populismo no es identificable con un programa político concreto, no es ni de derecha ni de izquierda. Están ellos además entendiendo, digamos, el populismo en términos retóricos de una manera cercana a la que Laclau habla de una lógica política. A ellos les parece que Laclau lo que está queriendo decir es que el populismo es un fenómeno retórico y lo definen entonces de una manera cercana a la tradición retórica. Pues ellos, hay que decirlo, no los dos, al menos Koch sí, pero Billotsen no, se califican a sí mismos como teóricos de la argumentación, más como retóricos, y lo definen así: los retóricos instancian el populismo en la medida en que afirman o dan a entender que representan al pueblo al unísono. Dicen, el populismo no es en sí algo malo o peligroso, ni tampoco algo bueno. Sería más apropiado decir que el atributo central del populismo, esta idea de que se representa al pueblo al unísono, de que es un discurso por medio del cual se crea una imagen del pueblo como si fuera un asunto homogéneo, es algo que nos debería invitar a una cuidadosa inspección y reflexión tanto a retóricos, a teóricos de la retórica, como de la argumentación, como de la sociedad pues, en general. Estas tres definiciones, entonces, de extremismo, propaganda y populismo, quieren ser neutrales o son conceptos neutrales en el sentido en el que clasifican un discurso sin asignarle en principio un valor positivo o negativo.
Por supuesto, digamos, aquí digo en principio porque si se quiere usar o comprender estos fenómenos bajo estas definiciones, lo hacemos, lo hacen estos mismos autores, pues hay que ofrecer no solo los ejemplos de instancias positivas, sino los criterios un poco para decir por qué eso es positivo y lo otro es negativo, y digamos, al decir que son conceptos neutros, lo que se quiere decir es que en principio no juzgan, pero igual en algún momento, si se quiere usar esa comprensión, esa forma de entender los conceptos, se tiene que juzgar como positivo o negativo en algún momento, pues digamos, en el mismo momento en el que se usa más bien. Señalan manifestaciones positivas de discursos que normalmente se consideran negativos, antidemocráticos, un poco con la idea de comprender mejor estos fenómenos. Al hacer esto expanden estos conceptos más allá del uso usual de las prácticas argumentativas, públicas y teóricas incluso, y paradójicamente al hacer esto pues están de alguna manera rehabilitando la retórica política. Incluso Paradotil no es que está tan alejada, pero sí un poco alejada de la perspectiva retórica de la argumentación, mucho más cercana a la perspectiva epistemológica de la argumentación. Ella termina concluyendo, bueno, tal vez Platón no tenía razón al final. Finalmente, estos discursos que son retóricos, que son seductores, que se expresan de una manera que podría no ser tan directa, de todas maneras pueden tener algo positivo. Y bueno, quisiera terminar diciendo que a la luz, digamos, de este contraste entre la crítica a la neutralidad y la comprensión neutral de estos conceptos, es posible, digamos, ver la limitación que tienen estos conceptos en el uso real digamos, de la discusión pública, incluso en ambientes mucho más cerrados como un ambiente de clase. Yo estuve hace un par de meses en Argentina hablando sobre estos conceptos y un estudiante preguntó, bueno, ¿y qué tal? Bueno, dentro de esa comprensión de extremismo podríamos entonces decir que las madres de la Plaza de Mayo eran extremistas. Y yo dije sí, en un sentido no necesariamente negativo. Y hubo una reacción de alguien de la audiencia que me decía, no, eso es imposible. Decir extremismo es decir algo negativo. Y hubo otra reacción dentro de la audiencia que le dijo a esta persona, pero no escuchaste la primera parte. Entonces, creo que esto muestra que utilizar o querer definir conceptos de manera neutral en la argumentación real, en un foro público, requiere, digamos, implica una carga de justificación importante, porque además de eso, estos conceptos políticos tan descalificadores como lo son usualmente extremismo, propaganda y populismo, no solo, digamos, ya implican estas actitudes negativas que se explican en parte por estos marcos cognitivos que Lakoff menciona, sino que además de eso ya también tienen unos referentes políticos muy particulares. Y en el caso, digamos, suramericano, por ejemplo, la teorización alrededor del populismo se ha relacionado en gran medida con la izquierda. Y entonces en esa medida siempre que hablamos de populismo, normalmente cuando hablamos de populismo, las audiencias van a pensar naturalmente en ciertos referentes políticos y no van a pensar inmediatamente pues que no hay ningún referente, pues que se puede aplicar a ambos espectros de la arena política. Entonces son conceptos con bastante limitación en un sentido práctico y sin embargo neutrales en principio, muy en principio, creo que interesantes para la teoría de la argumentación. Eso es todo lo que tenía para conversarles. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Vamos a ceder espacio para intervenciones. Si alguien quiere participar, por favor, haga un gesto con la mano. Acá hay una intervención en la sala, después Hubert y Paula. Hola para todas, para todos. Daniel, hola.
Ángel González de Nayarit, gusto en saludarte nuevamente. Un favor, Hola, ¿podrías ir a la presentación donde colocas la diapositiva sobre el primer concepto y aparece el ejemplo de Luther King? Sí, dame aquí. Sí, esa, por favor. Es una cuestión de que si puedes ampliar la explicación, Sí, porque cuando introduces ya el término de positivo, me parece muy interesante, aunque tú ya no profundizaste más, de paso mencionaste esta cuestión de los feminismos, por ejemplo, ¿no? Yo alguna vez comentaba que todo lo que ocurrió a partir del 10, si no me acuerdo, el año de la pandemia, el 2020, el 8 de marzo, se puede considerar también un extremismo, pero un extremismo positivo. Si seguimos este comparativo con el ejemplo de Luther King, por ahí quizá necesitaríamos otro criterio, o es lo que no me queda claro y por ahí va la pregunta, ¿no? Es decir, ante un extremismo negativo, estaría la necesidad o el requerimiento de que surja un extremismo que confronte, como tú dices, y esa confrontación, ese frenar, por ejemplo, en el caso que yo estoy planteando, de la violencia brutal a que se había llegado contra el género. Pero en ese introducir el concepto, repito, de positivo, es decir, ¿cómo sería el criterio, si puedes ampliar en eso, en el cual tú categorizas o no categorizas, explicas ese ejemplo como un confrontar, pero uno es positivo y el otro no? No sé, perdón, si al último no fui claro. Es que estoy tratando de ver la diapositiva. Es una cuestión aquí del contexto y de que necesito lentes ya. ok. El criterio para el concepto de positivo, y que nos vaya quedando claro, porque en los ejemplos que se plantean ahí, el racismo es un extremismo, pero me hace ruido que dices, bueno, en este ejemplo que nos plantean, Luther King necesitó ser un extremista positivo Sí, para poder confrontar aquello. Ahí es sí. donde introduces el tema de positivo, esa es la pregunta. Y muchas gracias por la presentación. Gracias, Ángel. Bien, sí, es una pregunta interesante. Digamos, para volver al caso de Martin Luther King, digamos, Martin Luther King está expresando un montón de argumentos en contra del racismo de distintas maneras, con su misma experiencia personal, de manera incluso vestimentaria. Lo podemos ver en este movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos. Digamos, fue un movimiento que se expresaba también mucho por medio de los vestidos, de la moda, pues, del vestido. De distintas maneras hay una argumentación en contra del racismo. Y lo que estamos diciendo aquí es, hubo de todas maneras, a pesar de que hubo una convicción muy fuerte de que se tenían los mismos derechos, hubo una convicción muy fuerte de que tenían, de que estaban, digamos, colectivamente expresando una causa muy justa. De todas maneras podían al mismo tiempo conversar, ¿sí? Y eso es lo que estamos queriendo decir como positivo. Ahora, la pregunta que estás haciendo en relación a lo reaccionario que puede ser, digamos, entre extremos, si se quiere, o entre extremismos, es interesante. Yo lo he estado pensando, por ejemplo, en el caso, aquí estamos conversando también, y estoy escribiendo algo acerca del contraste entre negar el cambio climático y ser radical a propósito de las cuestiones medioambientales. En ese caso, estos dos discursos presentan una confrontación como la que mencionas, una confrontación en la cual hay dos extremos queriendo que algo cambie, ¿sí? O queriendo que nada cambie, digamos, en algún sentido, aunque todo, digamos, negacionismo, el cambio climático sí pretende, digamos, frenar al menos el avance de ciertas políticas, el avance de la transición energética, etc. Entonces ahí yo creo que, digamos, este es un caso interesante en el cual sucede eso. Hay un extremismo que es,
digamos, ambos tipos de extremismos son cívicos en el sentido de que ambos tipos de extremismos están ofreciendo razones de distintas maneras a propósito de sus posiciones, y sin embargo, a pesar de que ambos sean cívicos en algún sentido, pues consideramos que hay uno más positivo que otro de todas maneras. Entonces, para lo que te estoy queriendo decir con esta respuesta es, sí, hay casos interesantes en los cuales hay una confrontación entre estos extremismos o entre estas dos posiciones extremas, pero no necesariamente esas confrontaciones están demostrando un positivo negativo para todos, al menos los involucrados, ¿sí? Vamos, para mí, que creo que el cambio climático es algo que existe, evidentemente sí considero como algo negativo, el negacionismo al cambio climático y este tipo de extremismo en relación al cambio climático, digamos, a la realidad que estamos viviendo, pero no necesariamente para ellos. Entonces, no tiene que haber confrontación, incluso si la hay, no necesariamente estamos hablando de positivo o negativo en los mismos términos en los cuales estamos pensando aquí en esta definición, que son en términos un poco más cívicos, de ser capaces de lidiar con las razones del otro. Muchas gracias. Hubert. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Me ha parecido una charla muy sugerente, lo cual es un elogio envenenado, porque a lo mejor quiere decir que me ha hecho pensar en cosas que no tienen nada que ver con lo que tú querías contarnos. Pero bueno, dos preguntas al respecto. La primera tiene que ver con el, digamos, lenguaje no neutral, ¿no? Las definiciones cargadas negativamente, supongo que también las puede haber cargadas positivamente, aunque no has hablado de ellas. Yo diría que eso tiene que ver con lo que yo he llamado maniobras de inclusión y exclusión en el grupo deliberativo, y me pregunto si la sugerencia de buscar un lenguaje neutral tiene que ver con la intención de no excluir a nadie del grupo deliberativo, por lo menos de entrada, ¿no? Y yo diría que al final un grupo no existe si nadie se queda fuera, así que no sé hasta qué punto eso se puede conciliar. Y la segunda cosa es que la definición de Villachsen que mencionaste y alguien más, cuyo nombre no recuerdo, del populismo, que consistía en que quien hablaba se representaba a sí mismo como representante del pueblo en su totalidad, me ha parecido muy interesante, porque eso es identificar, creo yo, el populismo con un cierto modo de usar el pronombre nosotros, que es lo que yo contaba. Sí. Y no sé si estarías de acuerdo con esa manera, con esta asociación que yo hago, que me disculpo de antemano porque, como ya he dicho, que me haya resultado muy sugerente, a lo mejor quiere decir que me ha hecho pensar en cosas que me interesan a mí, pero no necesariamente a ti. En todo caso, muchas gracias. Gracias, Hubert. Sí, ambas preguntas muy interesantes. Creo que en principio esta idea de neutralidad sí se relaciona con la idea de que son términos que todos podemos comprender o que todos podemos usar. Yo creo que tiene sentido pensarlo así. Sí. Sí, digamos, no es lo único que incluye, no es lo único que incluye, pero sí creo que lo incluye, creo que lo incluye y creo que la idea un poco de Lakoff, pero también de Bieber y Stanley es decir que es una ilusión. A pesar de que creamos que hay términos que puedan incluir a todos los grupos, se están favoreciendo en la manera en la que los usamos más a unos que a otros, ¿sí? Entonces, sí, creo que tiene sentido pensarlo de esa manera. Y de la misma manera creo que tiene sentido pensar en el populismo con esta creación de nosotros. Tanto a los retóricos daneses, en este caso Christian Koch y Lisa Villachsen, como a los retóricos estadounidenses, les parece interesante más que el uso del pronombre nosotros y de la construcción de este etos colectivo, que a mí me parece muy interesante y que también lo hemos estado trabajando dentro del proyecto mucho, no de la mano, y te agradezco por esta cita que hiciste, no de la mano de este tipo de
de referentes, sino de la mano de Amosí. Estamos pensando en la forma en la que Amosí habla de etos colectivo, como una creación de un nosotros. Pero lo que te iba a decir es que a estos retóricos daneses a muchos de los gringos se centran más en qué incluye y qué excluye la idea del pueblo, que no necesariamente se da por medio de pronombres, pero muchas veces, casi siempre se da por medio de este pronombre nosotros. Sí, hasta ahí te puedo decir, pero sí, creo que en ambos casos está muy bien pensarlo así. Gracias. Gracias. Paula, te escuchamos. Sí, muchas gracias, Daniel. Lo mío no es tanto una pregunta como un comentario, a lo mejor da lugar a un comentario por tu parte. Bueno, es una pena que no tuvieras este trabajo ya terminado para incluirlo en el libro de los usos de la definición en la argumentación, porque obviamente va sobre la discusión de definiciones o la discusión argumentativa de definiciones, y hubiera sido, creo que, una aportación estupenda al libro. Entonces, en ese sentido, como hemos estado hablando precisamente de eso en el conversatorio sobre mi artículo, me parecía que era importante destacar que el modo en el que tú hablas de las definiciones yo creo que se adecua bastante más a la idea de la propuesta de definición como algo que surge en un contexto argumentativo y sobre lo que se pueden dar razones a favor y en contra, todas ellas discutibles, que digamos como una búsqueda del conjunto suficiente de condiciones necesarias que se pueda, digamos, establecer de una vez y para siempre y para todo tipo de usos. Eso es lo primero. Lo segundo, quería comentarte que, claro, tú estabas hablando, cuando hablas de que son definiciones que pretenden ser neutrales, se pretenden ser neutrales en un contexto en el que previamente está extendido el uso de definiciones de estos mismos términos de tipo no neutral, de tipo ya cargado negativamente. Eso hace que la argumentación a favor de una versión neutral a lo que haga siempre alusión sea a casos no negativos. Pero esto viene obligado por el contexto previo, ¿vale? Porque no es partir de cero y ahora voy a hacer una definición neutral y entonces voy a definirlo de tal manera que cubra casos con un espectro de calificación moral o moral y ética positivo y espectro moral y ético negativo, sino que todas las argumentaciones que has puesto sobre la mesa, la de Dutil Novaes, incluso la vuestra o la de otros, lo que se esfuerzan es poner sobre la mesa casos en los que la atribución de este término no tiene connotación negativa para construir, digamos, esa definición neutral. Y entonces, en ese sentido, al final, estas argumentaciones al final quedan poco neutrales, en cierto sentido, por estar interviniendo en un espacio en el que ya había, digamos, una presunción que contrarrestar, ¿no? Entonces, creo que eso deberíais hacer más hincapié en ello. Pero muchas gracias. Si tienes algo que decir o añadir, pues te lo agradecería. Gracias, Paula. No, en efecto, dame un segundo, anoto aquí lo que dijiste al final. Bien, sí, en efecto, estas definiciones son argumentativas, están acudiendo a un estado de cosas en el cual se comprende el concepto de cierta manera y hay ciertas actitudes en relación a ese concepto y ciertos miembros que caben dentro de ese concepto que son típicamente de cierta manera y no de otra. Pues claro, y es un hincapié que creo que también nos hace falta un poco hacer en el paper donde presentamos esta definición de extremismo. Creo que también hace falta un poquito ese énfasis, porque claro, finalmente, como dices, es el contexto previo lo que determina que este tipo de definiciones sean neutrales y no es en el abstracto, digamos, que se pretende aplicar algo neutral o que se pretende aplicar neutralmente, que es, creo, lo que están intentando luchar aquí Lakoff, Beaver, Stanley, pero también
dentro es algo que no incluye aquí. Bieber y Stanley están argumentando en contra o en relación a una discusión sobre qué tan política debe ser nuestra metodología para acercarnos a cuestiones políticas como la injusticia epistémica. Ellos están discutiendo aquí con Alice Crary, que es una feminista estadounidense que a su vez está discutiendo con Miranda Fricker. Y a mí me parece que es una pregunta interesante también, digamos, para la teoría de la argumentación en general, ¿cierto? Como que tanta o estas categorías que no solo las que usamos en general para acercarnos a la argumentación, sino lo que creemos categorizar para señalar distintos tipos de discursos que son diferentes a otros, deben ser o son neutrales a la luz de la forma en la que ya en sí normalmente se usan. Entonces, muy bien recibidas esos comentarios, Paula, y esos énfasis aquí. Y bueno, vamos a ver dónde se publica esto, ya que no alcancé el libro. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Hay una pregunta por acá en la sala. Creo que Mario quiere preguntar algo. Hola, Daniel, muchas gracias por la plática. También me pareció muy sugerente, ¿eh? Claro, sugerente también malévolamente porque me hace pensar en mi país y en las izquierdas latinoamericanas, que justamente lo que buscan es rehabilitar esos tres ejemplos que tú pusiste: populismo, extremismo y propaganda, como si tuvieran algún sentido positivo. Creo que es particular de acá. Pero bueno, mi pregunta va por otro lado. Y tiene que ver con algo que decía Hubert, justo sobre el asunto del populismo y sobre el uso del nosotros. A ver, el caso que pones, tanto el Lakoff como el de Bieber y Stanley, tienen una premisa supuesta, que es la política no puede estar al margen de la moral. Cuando tú hablas de neutralidad, entiendo que hablas de neutralidad moral. Entonces, serían conceptos no políticos en ese sentido, ¿no? En el sentido Lakoff, Bieber, Stanley. Entonces, a mí lo que me inquieta un poco es que, por ejemplo, en el caso de Lakoff no es que esté en contra de la neutralidad, está en contra de la neutralidad como tú la entiendes. Pero al final del libro de Moral Politics lo que intenta es dar argumentos neutrales relativamente a ciertos valores políticos que comparte la izquierda y la derecha, ¿no? Entonces, son completamente neutrales, pero si nos asumimos en una democracia liberal, él cree que puede haber argumentos neutrales en ese sentido si asumimos unos ciertos valores. Ahora, en el caso del populismo me resulta un poco inquietante, porque cualquier persona que hable, ¿no? En mi país sucede todas las mañanas, de un nosotros, ¿no? Habla en una sociedad claramente plural, pues yo no sé qué sentido positivo podría tener un uso del nosotros en una sociedad que claramente es plural. No sé, en ese sentido me inquietan un poco esas cosas, ¿no? Conjugadas que te menciono. No sé si me podrías comentar algo. Ok. Dame un segundo. Bien. Ok, bien. Por un lado, me parece que, pues, digamos, no sé si Bieber y Stanley están pensando en la relación entre el lenguaje político y moralidad de la misma manera en la que Lakoff lo está haciendo. No me queda del todo claro, yo creo que no. Y bueno, digamos, para Lakoff, a pesar de que sí es posible asumir ciertos valores compartidos, e incluso él cree que es posible hablar de un metalenguaje que tienda más a lo neutro. Eso podemos discutirlo. Yo todavía no estoy del todo seguro de que un metalenguaje, digamos, nos vaya a ayudar de la manera en la que Lakoff cree que nos va a ayudar. Pero mira que también lo que está sugiriendo es que los progresistas inventen su propio repertorio de conceptos morales que reflejen mejor lo que ellos están sintiendo y pensando dentro de sus marcos, más que activen el marco conservador. Entonces, digamos, yo creo que Lakoff está reconociendo esta atisbo de neutralidad, sobre todo en el metalenguaje. No sé si sea
dudo de que sea, digamos, la salida. Eso por un lado. Y por otro lado, con respecto al populismo y a la forma en la que Koch y Berlatsen están pensando el populismo, lo que ellos están queriendo decir es, sí, siempre que se habla de el pueblo como nosotros al unísono o en general, digamos, que engloba, que representa a todos, no necesariamente estamos haciendo algo negativo con eso, aun cuando siempre necesitemos, siempre se debe reconocer que esa construcción del pueblo es imaginada, digamos, siempre es una construcción retórica, nunca es, digamos, una descripción, pero al mismo tiempo siempre excluye de alguna manera. Lo que ellos están queriendo decir es, en principio esto es lo que nos alerta que hablen del pueblo como si fuera una misma cosa y vamos a ver qué hay ahí, ¿cierto? Vamos a ver esto qué es, si esto es algo necesariamente negativo, digamos, esto es algo que necesariamente está atacando y excluyendo a una parte en particular, y ahí digamos que eso es tal vez nuestro trabajo como analistas, pero lo que ellos están diciendo, eso puede ser embrionario, puede ser muy banal, puede ser simplemente un guiño que se diga, bueno, represento a el pueblo, ¿cierto? Como ese tipo de cuestiones que son muy normales en política. Lo que ellos están diciendo es, bueno, pues, parémosles bolas, tengamos un poquito de sensibilidad retórica frente a eso y miremos si eso es bueno, si eso es malo, pero lo que ellos están diciendo es, eso en principio no es necesariamente lo uno o lo otro, hasta que no miremos la cuestión. Gracias. Gracias. Muchas gracias.